Primeramente, dar la bienvenida a todos los que van a ver esta pequeña clase, que trata sobre documentos del Antiguo y Nuevo Testamento. Para empezar, primero quisiera dar una oración a nuestro Dios Todopoderoso y dedicarle esta clase, ¿sí? Bueno, Papá Dios Todopoderoso, primeramente te damos las gracias, Papá, porque nos permites aprender, Señor. Te doy gracias porque me permitiste aprender para enseñar también esta pequeña clase, Dios. El propósito es glorificar a tu Hijo Jesús, que solamente tu Hijo sea el glorificado, Papito Dios, y no cualquier otra persona, Señor, solamente Cristo Jesús, Señor, porque para eso hemos nacido, Papito Dios. Bendice esta clase y los que van a sumarse también, Papito, a los que van a aprender, Señor, también, bendícelos, nútrelos más de tu palabra, cada día, Papito Dios. Y bueno, te encomendamos esta clase y sabemos que tú vas a ir bendiciendo nuestras vidas, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, empezamos con lo que es los documentos del Antiguo Testamento. Los materiales en que se escribieron los documentos del Antiguo y Nuevo Testamento generalmente son papiros, recogidos del puerto de Biblos en Egipto, Biblos de donde proviene la palabra Biblia. Las cañas de papiro eran cortadas y desgarradas, cortadas en largas tiras. Pergamino. Eran materiales de pieles de ovejas, cabras, gacelas, etc., que resistían más que el papiro. Se unían y formaban rollos desde 6 metros hasta 11 metros. Vitela. Piel de becerros, usada también para manuscritos. También tenemos lo que es la ostrata o tiesto, la cual es descrita en Job 2:8. Piedras. Recordemos los 10 mandamientos, que fueron escritos en piedras. Luego las tabletas de arcilla, las tabletas de cera. Esperar a que los manuscritos del Antiguo Testamento duren 2000 o 3000 años realmente es mucho tiempo. Así es que no podríamos exigir que se conserven todavía manuscritos de los tiempos de Moisés. Aunque el Antiguo Testamento no tiene la misma cantidad de manuscritos que el Nuevo Testamento, todavía se conservan varios de ellos. Se tienen manuscritos del Antiguo Testamento descubiertos en Geniza, El Cairo, Egipto, en 1890. Y también los manuscritos del Mar Muerto de 1947. En Geniza, El Cairo, se encontraron 200.000 manuscritos, de los cuales 10.000 eran del Antiguo Testamento, que datan del siglo V después de Cristo. Se cree que 120 de esos manuscritos fueron preparados por los escribas masoretas. Hasta antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto se tenían códices. Por ejemplo, los siguientes códices. Códice Cairo o Cairensis, del año 895 después de Cristo. Manuscrito masorético en hebreo, contiene los profetas anteriores y posteriores. Descubiertos en 1890, se encontraron 10.000 manuscritos del Antiguo Testamento. Están distribuidos en San Petersburgo, en el Museo Británico y también en la Universidad de Oxford y también en otros lugares. Códice de los profetas de Leningrado, que data del año 916 después de Cristo, con 986 hojas. Contienen los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Se encuentran en la Biblioteca de San Petersburgo. Códice Babylonicus Petropolitanus, que data del año 1008 después de Cristo. Es un manuscrito en hebreo, tiene 225 folios y contiene todo el Antiguo Testamento. Está ubicado en el Museo de San Petersburgo. Códice Alepo, que data del 900 después de Cristo. Encontrada en Israel, es un manuscrito masorético del Antiguo Testamento. Redescubierto en 1958, se encuentra en el Museo de Israel. Códice del Museo Británico, que data del 950 después de Cristo, contiene los libros del Pentateuco. Y el Códice Reuchlin de los Profetas, que data del 1105 después de Cristo, actualmente en Karlsruhe, Alemania. Para garantizar que los documentos del Antiguo Testamento hayan sido exactamente copiados, existía toda una línea rabínica de judíos eruditos, los cuales eran encargados de uniformar y preservar el texto bíblico, sin la posibilidad de algún error. Entre estos están los Soferim, que custodiaban el texto entre el siglo V y siglo III a.C. Los Sugot, parejas especialistas en asuntos textuales entre los siglos II y I a.C. Tanaim, hasta el 200 después de Cristo, encargados del Midrash, Tosefta y Talmud. El Talmud está dividido en la Mishnah y Gemara. También tenemos a los talmudistas, encargados del Talmud entre el 100 y 500 después de Cristo.
Eran muy minuciosos para copiar un códice, tenían sus pasos detallados. Y los masoretas, desde el año 500 al 950 después de Cristo, uniformaron y estandarizaron el texto hebreo con consonantes hebreas. También uniformaron la puntuación y uso de vocales. El texto de los masoretas se llama texto masorético. Este contenía puntos y vocales para una pronunciación correcta. Estos rabínicos tenían técnicas muy precisas. Sabían cuántas veces una letra del alfabeto se repetía en todo el texto. Sabían exactamente la letra que estaba ubicada a la mitad del Pentateuco y también contaban las letras y palabras que cada libro del Antiguo Testamento contenía. Realizaban muchos cálculos matemáticos para garantizar una copia exacta de los libros del Antiguo Testamento. Incluso tenían rituales para antes de escribir el nombre de Dios. Sabían exactamente las especificaciones para el tipo de tinta y piel las cuales tenían que usar para escribir los manuscritos. Y, finalmente, no podían escribir de memoria el texto, aunque se lo sabían de memoria. Los manuscritos más antiguos son los rollos del Mar Muerto, que datan desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. El redescubrimiento de los rollos del Mar Muerto de la secta religiosa Qumran, que vivieron entre los siglos II a.C. y el siglo I después de Cristo, dio a conocer copias del Antiguo Testamento que datan desde más de un siglo antes de Cristo. Se descubrieron 11 cuevas. En los rollos del Mar Muerto se descubrió un rollo de Isaías de 7.5 metros de largo y 25 centímetros de alto, que data aproximadamente del año 125 a.C. Y existe una detallada coincidencia entre este rollo y el texto masorético de casi 1000 años de diferencia. Estamos hablando del 929 después de Cristo, el texto masorético de Isaías. Solamente se tienen discrepancias en el capítulo 53 de Isaías. De las 166 palabras de ese capítulo, solo hay 3 letras que forman una palabra que están en cuestionamiento. En Qumran se encontró 7 copias del libro de Daniel y numerosos fragmentos. Del libro de Job se tienen varios documentos, uno está escrito en hebreo muy antiguo y otro en Targum arameo. En Qumran se encuentran todos los libros del Antiguo Testamento excepto el libro de Ruth. Además, estos documentos de Qumran, algunos tienen comentarios y también se encontraron varios libros apócrifos como ser Tobías, Eclesiástico, Epístola de Jeremías, Libro de los Jubileos y el Génesis apócrifo. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Surgió por el año 331, donde habitantes judíos en Alejandría, Egipto, empezaron a hablar más el griego y a dejar el hebreo, por lo que 72 ancianos tradujeron el texto del hebreo al griego. La Septuaginta contiene libros apócrifos y también es muy parecido al texto masorético. Transmisión de los documentos del Nuevo Testamento. Primeramente debemos recordar que por 20 años, aproximadamente por 20 años, los primeros creyentes no tenían Biblia, no tenían ningún manuscrito del Nuevo Testamento, por lo que el Antiguo Testamento constituía la Biblia para los creyentes del Nuevo Testamento. Ellos creían que el Antiguo Testamento se cumplía en la persona y obra de Jesucristo. Había muchos creyentes los cuales acudían al Antiguo Testamento para verificar si es que realmente los dichos de los apóstoles eran ciertos, como los creyentes de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Se cree que el primer libro en escribirse fue la Epístola de Santiago, al finalizar la década de los 40, y el último libro en escribirse fue el libro de Apocalipsis del apóstol Juan, por el año 95. Los evangelios reflejan la transmisión oral de los apóstoles. Ya se explica el paralelo que existen entre los evangelios. Por ejemplo, de los 661 versículos de Marcos, 606 reaparecen en Mateo y 380 con ligeros cambios en Lucas. Solamente 31 versículos de Marcos no tienen paralelo ni en Mateo ni en Lucas. Entre los evangelios de Mateo y Lucas, solo 250 versículos guardan un estrecho paralelo. El Espíritu Santo fungió como agente para preservar la transmisión oral de los evangelios y mantener su pureza. Por el testimonio de Papías, que fue obispo de Hierápolis y discípulo de Juan, por este testimonio de Papías recogido por Eusebio en su obra Historia Eclesiástica, evidenciamos que el apóstol Pedro le transmitía el relato evangélico a Marcos para que escribiera el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. En esa Historia Eclesiástica encontramos una frase que es la siguiente: Marcos, habiendo sido el intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que él, Pedro, dijo, ya se tratara de los dichos o de los hechos de Cristo, aunque no en orden, porque no había sido oyente ni compañero del Señor, pero después, como ya dije, acompañó a Pedro, que adaptó sus enseñanzas según la necesidad
y no como si buscara hacer una recopilación de los dichos del Señor. Así pues, Marcos no cometió ningún error escribiendo de este modo algunas de las cosas que él, Pedro, había mencionado, pues con atención buscó no omitir nada de lo que había oído, ni incluir en ello algo erróneo. Lucas es otra persona que recopiló información acerca de Jesús al ser discípulo de Pablo. Esto es evidenciable en Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, del 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que ha escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1, del 1 al 3. El Evangelio de Juan, escrito en Éfeso, Asia, es un libro muy valioso, ya que describe al mismo Juan como el apóstol que vio la gloria de Dios, en Juan 1:14. El discípulo amado que da testimonio de estas cosas y escribió, Juan 21:24, y les escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Después de escribirse el Evangelio de Juan, los 4 evangelios empiezan a circular como una colección unitaria que se llamó el Evangelio. Entonces, para la iglesia primitiva había solo un evangelio del que daban testimonio Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchos otros pasajes de la Biblia dan testimonio de su autenticidad. Por ejemplo, algunos dijeron que no escribieron por lo que habían oído de fábulas, sino que escribieron lo que vieron y oyeron. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Otros dieron testimonio como testigos oculares de los sucesos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3. También daban testimonio de que otras personas también eran testigos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Primera Corintios 15, 6 al 8. Los apóstoles podían validar los milagros de Jesús poniendo como testigos a los mismos israelitas. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:22. Se cree que el proceso mediante el cual los documentos del Nuevo Testamento llegaron muy rápido a varias iglesias es el siguiente: que los evangelios y las epístolas, pero mucho más en el caso de las epístolas, eran transmitidas de una iglesia a otra. A la iglesia a la que le llegaba la carta, esta iglesia enviaba a otra iglesia para que esta otra iglesia pueda realizar copias de esta carta. Luego la carta original retornaba a la iglesia original y la iglesia que había recibido realizaba otras copias para enviarlas a otras iglesias. Y así sucesivamente este proceso fue alargándose y muchas iglesias recibieron las epístolas y los evangelios. En ese sentido, se cree que para finales del siglo II y principios del siglo III ya se tenía el Nuevo Testamento en su configuración actual. Actualmente los manuscritos del Nuevo Testamento se acercan a 5.000, y a continuación realizamos una breve descripción. Manuscrito 7Q5. Contiene Marcos 6, 52 al 53, data del año 50 después de Cristo, existe una porción y fue encontrado en Qumran en diciembre de 1971. Papiro Rylands. Contiene Juan 18 del 31 al 33 y del 37 al 38. Data del 125 después de Cristo. Existe una porción.
Fue encontrado en Egipto en 1920. Se encuentra actualmente en la biblioteca de John Rylands de Manchester, Inglaterra. Papiros Chester Beatty. Se divide en tres: Chester Beatty 1, 2 y 3. En papiro Chester Beatty 1 se encuentran 30 hojas de Lucas, Juan y Hechos. En el papiro Chester Beatty 2 se encuentran 104 hojas de Romanos, Hebreos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses capítulos 1, 2 y el 5. Y el papiro Chester Beatty 3, en donde existen 10 hojas que contienen el Apocalipsis y Juan. Data del siglo III después de Cristo. Existen 11 porciones, 7 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Fue anunciado en 1931. Se encuentra en la biblioteca de Chester Beatty, Dublín, Irlanda, una parte y otra parte en la Universidad de Michigan. Códice Sinaítico. Contiene la Biblia en griego, incluido el Evangelio de Bernabé y el Pastor de Hermas. Data del siglo IV después de Cristo. Contiene 346 hojas y media. Descubierto en Egipto en 1859 en el monasterio Santa Catalina. Se encuentra en el Museo Británico. Códice Alejandrino. Contiene libros del canon católico. En el Nuevo Testamento incluye Primera de Clemente y Segunda de Clemente. No todos los libros están completos. Data del siglo V después de Cristo. Contiene 773 hojas de pergamino, 630 del Antiguo y 143 del Nuevo Testamento. Descubierta en Egipto en 1627. Se encuentra en la biblioteca del Museo Británico. Códice Vaticano. Faltan algunos capítulos de Génesis, Salmos, Hebreos y las 2 epístolas de Timoteo, la epístola de Tito, Filemón y el libro de Apocalipsis. Data del siglo IV después de Cristo. Contiene 759 hojas, 617 del Antiguo Testamento y 142 del Nuevo Testamento. Desde 1481 se encuentra en la Biblioteca del Vaticano. Código Ephraimi Rescriptus. No todos los libros de la Biblia están completos. Data del siglo V después de Cristo. Contiene 209 hojas, 64 del Antiguo Testamento y 145 del Nuevo Testamento. Es un Codex Rescriptus, es decir, que el texto original fue borrado y fue sobreescrito. En 1834 se descifró el texto que había sido sobrescrito. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Código de Beza. Contiene los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Data del siglo V después de Cristo. Tiene 406 hojas, está escrito en la izquierda en griego y en la derecha en latín. Fue hallado en 1581 en San Ireneo, Francia. Se encuentra en la Universidad de Cambridge. Códice Claromontanus. Contiene las epístolas de Pablo, además de otros libros apócrifos. Data del siglo VI después de Cristo. Contiene 533 hojas y también está escrito en griego a la izquierda y en latín a la derecha. Fue encontrado en Clermont-Ferrand, Francia, y se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Debemos recordar que desde el siglo IV hasta el siglo X se escribían en pergaminos y en mayúsculas, es decir, unciales. Y desde el siglo X se empezó a importar el papel de China y se escribieron en códices y en minúsculas o cursivas para reducir el tamaño de las letras. Estos documentos escritos en minúsculas cursivas son casi 2500, de los cuales 800 son de los Evangelios y 500 de los Hechos de los Apóstoles, 600 de las epístolas de Pablo y 250 del Apocalipsis. Muchos de esos documentos datan del siglo XI al siglo XVI. Además existen otros documentos, otras versiones de la Biblia que respaldan mucho más aún la veracidad de los manuscritos. Hay una versión de la Biblia llamada Peshitta, del siglo V. Entre los documentos del texto Peshitta existen como 243 documentos. Jerónimo hizo la traducción del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al latín, y de ello sale la famosa Vulgata Latina. En esta Vulgata Latina también tradujo los libros apócrifos, pese a que primero se rehusó, pero luego los traduce rápidamente. Esto fue encargado a Jerónimo por el Papa Dámaso I en el año 383 después de Cristo. En 1546, en el Concilio de Trento, se decretó el texto de la Vulgata como versión oficial de las Escrituras en la Iglesia Católica, pero existían varias versiones de la Vulgata, y ello causó confusión, así que en 1530 el Papa Clemente III autoriza una Vulgata, y esa Vulgata se la conoce como la Vulgata Clementina, y es la versión oficial de la Iglesia Católica. Existen muchas versiones y copias de la Vulgata. Se estima que son más de 8000. Algunas de las versiones de la Vulgata son Codex Amiatinus, que contiene toda la Biblia, que data del siglo VIII y se encuentra en la Biblioteca de Florencia, Italia. Codex Cabensis, que contiene toda la Biblia, data del siglo IX, está ubicada en la Biblioteca de la Cava, Italia.
El Codex Dublinensis, que contiene el Evangelio de Mateo, data del siglo VIII al siglo IX. Se encuentra en la biblioteca del Trinity College Dublín. Codex Fuldensis, que contiene Diatessaron y 23 libros del Nuevo Testamento y la carta a Laodicenses. Data del siglo IX. Se encuentra en la biblioteca de Fulda, Alemania. Como versiones del Nuevo Testamento se tienen a la Biblia Políglota Complutense del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en 1514. Existe una versión en griego del Nuevo Testamento, de Erasmo de Rotterdam, que desde 1516 hasta 1527, después de muchas revisiones y varias ediciones, se lo conoce como el Textus Receptus. Este Textus Receptus sirvió para la traducción del griego a varios idiomas, como por ejemplo la Biblia del Oso. También existen escritos extrabíblicos, como los manuscritos de los gentiles, por ejemplo de Talus, informes de Pilato, Suetonio, Tácito, Plinio el Joven y muchos más. También existen escritos de autores judíos del mismo periodo, por ejemplo la Mishnah, el Talmud y escritos de Josefo. Bueno, espero que este pequeño video haya servido para fortalecer tu fe, que haya servido para que tú tengas seguridad de que los libros escritos en la Biblia no son inventos de personas, sino son libros respaldados en manuscritos que datan desde hace muchos siglos antes y después de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente.